Y es solamente en esa presencia de Jesús, es solamente el reino de los cielos, es solamente en Cristo Jesús, es por medio de su presencia y de su palabra que hoy estamos en este lugar. Amén. Ahora sí te puedes sentar. ¿Cuántos quieren más del reino de los cielos? ¿Cuántos vieron ese video ahora al comenzar? Eso fue una lucha que tuvo ¿quién? Nuestro hermano Jesucristo. Amén. Y en donde dice la palabra de Dios, cuando leemos que él le respondía a Satanás, ¿cómo respondía? Escrito está. ¿Con qué? ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Él no dijo yo creo, yo pienso, yo digo porque soy hijo de Dios. No. ¿Cuál es nuestro mayor ejemplo? ¿Quién? Es Jesucristo. Y ese es nuestro amado Jesús, que está en esta noche, está en este lugar. Él se está paseando en esta noche y en ese lugar. Él quiere hacer milagros, Él quiere traer sanidad, Él quiere traer libertad y rompimiento de cadenas. Pero solamente, escucha, solamente Él te dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y tú has venido, yo no sé tú, pero yo he venido a ver la gloria de Dios. Y no solamente a ver, sino a vivir la gloria de Dios. He venido a vivir la palabra de Dios. Tú has venido a vivir el evangelio del reino de los cielos, porque eso es lo que tenía nuestro amado Jesús. Él se sometía a la voluntad del Padre. Él no vino a hacer su propia voluntad, Él vino a hacer lo que estaba escrito. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Y eso es lo que muchas veces nos falta a ti y a mí. Así que le vas a decir al que está a tu lado y lo vas a sacudir en el nombre de Jesús. Y le vas a decir: hoy en el nombre de Jesús declaro que vas a vivir conforme a la voluntad y a la palabra de Dios. Y si tú lo crees, le vas a dar ese fuerte aplauso a nuestro amado Jesús. Yo no sé, pero ninguno se va a dormir en esta noche, porque tú y yo hemos venido a aprender en esta noche que en la palabra de Dios hay poder, hay autoridad, hay libertad, hay rompimiento de cadenas. Y si no, porque esa palabra ahí dice en Marcos 16, 17, 18. Y dice: a los líderes y a los pastores, dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y hay alguien que cree en este lugar. Amén. Entonces te está diciendo: a los que creen en mi nombre. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. Echarán fuera demonios. Te está diciendo que puedes echar demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. ¿Qué son esas serpientes? Esas situaciones, esos desiertos, esas dificultades, esas preocupaciones. Te está diciendo: tomarán serpientes en sus manos, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos colocarán sus manos y ellos sanarán. Amén. Y ahí está escrito y está muy bonito, ¿cierto? Y lo declaramos. Pero mira que la palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y por dónde viene esa fe? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea que es por medio de la palabra de Dios que tú y yo nos alimentamos, nos nutrimos, aprendemos, nos fortalecemos, nos levantamos. Es donde la palabra de Dios nos levanta en ese día malo, porque la misma palabra de Dios dice que va a haber un día malo, pero para que tú y yo estemos firmes necesitamos la palabra de Dios. Así que vas a voltear al que tienes allá a tu lado, y aquellos también que nos están viendo por YouTube, por Facebook, por Instagram, también se lo vas a decir al que está ahí a tu lado. Y le vas a decir: solamente levántate. Dile con poder y con autoridad, y dile: levántate en medio de la dificultad, por medio de la palabra de Dios. Amén. Levántate, levántate, levántate por medio de la palabra de Dios.
A ti no te va a levantar el hermanito, a ti no te va a levantar tu suegra, a ti no te va a levantar el amiguis. A ti y a mí nos levanta la palabra del reino de los cielos. Su palabra está escrita. Tú y yo tenemos esa ventaja. La palabra de Dios está, pero solamente te dice: cree en el nombre de Jesús. Amén. Y les decía, ahí está escrita la palabra. Y también los que tienen Biblia, los que la tienen en el celular, la tienen escrita. Y puede que uno vaya a hogares y a casas donde tienen su Biblia abierta, pero cuando esa Biblia está ahí abierta, no hace nada. Escucha esto: el hecho de que esté abierta en el Salmo 91 o que tú la tengas allá, no hace nada. Lo que hace es cuando un verdadero hijo de Dios se levanta en obediencia y en santidad para reclamar lo que hay en la palabra de Dios. Él no se arrepiente de lo que escribió. Escrito está. El mismo Jesús respondía: escrito está. Su palabra está escrita para ti y para mí. Es ese manual de vida que nos enseña a solamente depender de Jesucristo. Tú no dependes del humano, tú no dependes de lo que estás viviendo, tú dependes de lo que está escrito. Y ha dicho Jehová de los ejércitos que tú y yo somos. No importa aquel que se levante y diga lo que quiera. Puede decir: tú no sirves. Te pueden haber dicho y señalado para decirte: tú no puedes, eso es imposible para ti. Pero tú le vas a decir: yo tengo un Dios grande, un Dios sobrenatural, que me dice que me levante y que me esfuerce, que donde quiera que Él te envíe, Él irá delante de ti. Esa es su palabra y esa es su promesa, pero solamente para esos valientes. La palabra de Dios dice: el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatarán. Y yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que acá hay hijos valientes, hijos guerreros que se levantan para declarar y creer en tu palabra, Señor Jesús, y que se levantan para solamente creerte a ti, Rey de reyes y Señor de señores. Así que dale ese fuerte aplauso a Jesús por su soberanía y por su grandeza. Amén. Y hoy vas a aprender el poder de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que decía, en muchos hogares pueden decir: yo tengo Biblia, la tengo guardada o la tengo abierta en el Salmo 91, en toda la entrada. Y es lo que te decía, la podemos tener, pero si tú y yo no la vivimos. Y ojo en esto, porque hay muchos predicadores que solo hablan de prosperidad, de que declara las bendiciones que hay en la palabra de Dios, arrebata, ¿cierto? Pero para que tú y yo podamos arrebatar y podamos reclamar esos derechos, ojo, tú tienes derechos. Como hijo de Dios tienes que ser obediente. Tienes que andar en santidad. Tiene que ser, como dice la palabra de Dios, no tan solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Amén. Y yo quiero que vamos a su palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y dice su palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que nos está diciendo que es viva y es eficaz. Nuestro Dios vive, nuestro Dios reina, sus promesas se cumplirán. Estamos viendo que todo lo que está escrito se está cumpliendo. Y es señales de que nuestro Dios vive y reina y va a cumplir todo lo que en ella está escrito. Amén. Y dice: y más cortante que toda espada de dos filos. O sea que le vas a decir al que está a tu lado: va a doler. Dile, va a doler. Va a doler. ¿Por qué? Porque te está diciendo que es como una espada de doble filo. Y dice: y penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea que va a entrar hasta lo más profundo que tú y yo tenemos en nuestro corazón.
Por eso te decía, va a doler. La palabra de Dios dice, todo sale a la luz. Quieras o no quieras, te guste o no te guste, todo sale a la luz. Muchas veces decimos, bueno, pero si yo ya llevo 5, 6, 7 años andando con Cristo, ¿por qué todavía salen cosas de que me falta perdonar, de que tengo que andar en obediencia, de que en mi pasado hay imágenes que no se borran de mi mente? ¿Por qué todavía arrastro, cierto, cadenas del pasado si estoy andando con Cristo Jesús? Y es que es por medio de la palabra que entra hasta lo más profundo, en donde el Padre revela lo que nos está estancando, lo que no nos permite andar bajo su voluntad. Amén. Y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, escucha, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que le vas a decir al que está a tu lado, no te enojes. Y si lo tienes que sacudir, si te gruñes, sacúdelo en el nombre de Jesús, porque ese muñeco se le está manifestando. Así que sacúdelo en el nombre de Jesús y dile, no te enojes con el predicador. Vamos, pero ¿cuántos tienen poder y autoridad? ¿A cuántos le da miedo el hermanito? Si la misma palabra de Dios dice que no le tengamos temor al hombre, al humano, porque ¿qué es lo que puede hacer el hombre? Matar ese cuerpo que vemos. Tengámosle temor a aquel que tiene las llaves de la vida y de la muerte, aquel que dio su vida por ti y por mí, para que hoy estemos aquí exaltándolo. Amén. Así que no le tengas temor al que está a tu lado. Si lo tienes que sacudir, sacúdelo en el nombre de Jesús y dile, no te enojes con el predicador. No te enojes. Porque tú y yo muchas veces nos enojamos, pero es la misma palabra de Dios y hemos dicho, si no está en la Biblia, no nos crean. Pero escrito está, dice que es como una espada. Te va a doler, quieras o no, te va a doler. Va a costar cosas que toca renunciar para poder buscar el agrado de nuestro Señor Jesucristo. Por ahí colocan un estado que dice, no siempre hacer lo correcto nos hace sentir bien. ¿Por qué? Porque muchas veces le vamos a decir, Padre, no quiero ir a ese lugar, no quiero ir a predicar, o no quiero hablarle al hermanito, o no quiero abrazar a este. Porque tú y yo estamos en un cuerpo y en una carne que necesitamos que sea sometida ¿a qué? A la palabra de Dios. Entonces nos va a doler, nos va a costar. Así que no te enojes con el que trae la palabra de Dios, con el que trae el mensaje. Más fácil, enójate con ese pezuñón que se ha levantado en tu casa, que se ha levantado en tu vida, que se ha levantado en contra tuya, y levántate para reprenderlo en el nombre de Cristo Jesús. Porque yo declaro que aquí hay guerreros, hay valientes, hay hijos de Dios que se levantan para declarar y escucha, para decir, yo creo lo que el Rey prometió, yo creo que escrito está y tu palabra dice que no tema, que no desmaye, porque tú, Jesucristo, vas delante de mí. Él va delante de ti, pero solamente te dice, créelo en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy me quiero enfocar en nuestro hermano Jesucristo, que es nuestro mayor ejemplo. Amén. Y quiero tocar 6 puntos que me parecen fundamentales, donde tú y yo necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder que tomemos ese poder y esa autoridad, como ahí lo dice, que es viva y eficaz, y poder ejercerlo allá afuera donde hay hambre y donde hay sed de Dios, donde necesitamos que es por medio de la palabra de Dios que llega transformación a nuestras vidas. Amén. Y lo primero que quiero que veamos es que la palabra de Dios da testimonio de Jesucristo. ¿Cuántos quieren conocer más de Jesús? Y los que no dijeron amén, ¿qué? ¿Cuántos quieren conocer a Jesús? Amén. Si tú y yo queremos conocer a nuestro amado Jesús, ¿cierto? Y entrar
incursionar en su palabra, eso es lo que tú y yo necesitamos, sentarnos a escudriñar la palabra de Dios. Porque cuando tú y yo conocemos a Jesús, y mira qué es lo que hemos aprendido, Jesús vino a la tierra a revelar ¿a quién? Al Padre. Y cuando Él dice que era necesario que Él se fuera y que viniera uno más poderoso, ¿era quién? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando tú entres a su presencia, clama por la presencia del Espíritu Santo de Dios, que yo hoy creo en el nombre de Jesús, que Él está en este lugar. Es la presencia del Espíritu de Dios para leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo busco la presencia del Espíritu Santo, estoy lleno, leo su palabra, Él me va a revelar a Jesús y Jesús me va a revelar al Padre. ¿Sí me hago entender? Amén. Entonces, cuando tú busques la presencia, también la palabra de Dios dice que el que le busca, crea que le halla. O sea que tenemos que tener la convicción de que Él está ahí contigo. En esta noche Él está ahí contigo. Ahí no está al lado tu hermanito, no, ahí está al lado Jesucristo, el Rey de Gloria. Ese no es el de la esquina ni el de la tienda, es nuestro amado Jesús, aquel que fue a la cruz por ti y por mí para traer redención. Ese es tu hermano. Amén. Entonces, cuando vemos en la palabra de Dios, y muchas veces nos han dicho, ¿y tú por qué crees? ¿Cierto? Que Jesucristo existió, ¿por qué crees en eso? Nosotros creemos porque cuando van a la tumba no encuentran los huesos de Jesucristo, pero si van a la tumba de Mahoma, de Gandhi, de Buda, allá están los huesos de esos que llamaban profeta, pero el único que al tercer día resucitó se llama el hombre Jesucristo, y Él resucitó para que tú y yo creamos que su palabra es fiel y es verdadera. Por eso Él resucitó de entre los muertos, para que tú y yo supiéramos que su palabra es fiel y es verdadera. Amén. Miren que desde el Antiguo Testamento ya se hablaba de que Jesucristo iba a venir, de que iba a venir un Mesías. Amén. Y yo quiero que vamos a su palabra, a Juan capítulo 5 versículo 39. Y dice su palabra: escudriñad la novela, el televisor, ¿las qué? El libro de sabiduría, el aura, el de los signos zodiacales. ¿Qué dice ahí? Escudriñad las escrituras. Y ojo con eso que nos menciona el pastor, porque muchos son dados a decir: hoy pruebo aquí, mañana voy a otra iglesia, mañana voy y miro en otra secta, voy y miro en otra religión. Cuando vio, chao, ya está confundido. Porque ¿cuál es la idea de Satanás? Que tú y yo apartemos la mirada ¿de quién? De Jesucristo. O sea que no te dejes confundir del diablo. Queda peor de lo que vino. ¿Por qué? Porque va a estar comparando, porque muchos dicen: voy a mirar aquí qué dicen, allí de qué hablan. Ojo, y otros que no tienen que visitar lugares, sino que se meten en YouTube a buscar que la prédica de Julanito, de Sutanito. ¿Tú para qué tienes que ir a ver otros predicadores si tienes la palabra de Dios? Aliméntate de la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen la presencia del Espíritu Santo? Amén. Si tú tienes la presencia del Espíritu Santo de Dios, llénate por medio de su palabra. Mientras le dedicas 2-3 horas a buscar prédicas, a buscar, ojo, hay testimonios de gente que busques que liberaciones de brujas, de satánicos, y cuando van a ver salen peor a lo que había en ese video. Entonces no le abras puertas a Satanás, no le abras puertas al enemigo. Es más, muchas veces decimos que es Satanás, pero somos tú y yo los que decidimos si seguimos picando de iglesia en iglesia o si realmente nos establecemos en un lugar. Y no es donde tú quieras. Dile al que está a tu lado: no es donde tú quieras, es donde el Rey te plantó, es donde el Rey te colocó, y Él te ha colocado en este ministerio.
Pero muchos son muy rebeldes. Es que no me gustó lo que me dijeron. Es que no me gustó y no me pareció lo que el pastor me dijo. Ninguno. Escrito está. Está bíblico. La palabra de Dios dice: y no dejándonos de congregar como muchos lo tienen por costumbre. ¿Y cuántos, como ya saben que está por YouTube, se quedan en la casa? Si el fuego de Dios está en este lugar, el Espíritu Santo de Dios le plació que tú estés en este lugar. No es ni donde tú quieres, porque muchos dicen: ya me aburrí, entonces me voy para otro lado. Ahí estás haciendo la voluntad de Dios o la voluntad tuya. Estás haciendo tu propia voluntad. Y después somos tan conchudos que decimos: porque me está yendo mal, porque estoy estancado, porque ya no siento lo mismo, ya no siento la presencia del Espíritu Santo, porque es que ya todos se lo toman personal. Ojo con esto, porque hay personas que ya entonces se predica de tal cosa y que tienen pues contra mí, o que tiene el pastor y la pastora que están encima de mí. Ojo, cuando te empieces a sentir así, renuncia a eso en el nombre de Cristo Jesús. Porque Satanás puede poner, digamos, ahí esa palabra, y creo que en una oportunidad la pastora lo decía. Él te puede hablar, ¿cierto? Y te puede decir: tú no sirves para nada. Pero ¿quiénes somos los que maquinamos y permitimos trabajar eso que Él dijo? Somos nosotros, porque nosotros mismos escuchamos que Él dijo que no servimos, que no somos capaces, que eso es imposible. Y ya tú decimos: no, sí, es verdad. Es que lo que Él dice es verdad. Yo desde pequeño me dijeron eso y yo nunca he servido para esto. Y empezamos a trabajar, ¿cierto? Y empezamos a ver que ya no hacemos nada porque nos dijeron que era imposible. Pero Dios te está diciendo que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Para tu Dios y para mi Dios es posible. Así que sométete a la palabra de Dios, te guste o no te guste. Amén. Escrito está. Así que enójense con la palabra de Dios. Amén. Dale ese fuerte aplauso a Jesucristo. Amén. Y vamos a seguir en su palabra. Entonces dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y miren que hay una palabra donde dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. O sea que ¿cuántos quieren tener esa vida eterna con Jesús? Escudriña la escritura. Ahí te está diciendo: porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. ¿Y ellas quiénes? ¿Y ellas quiénes? Las escrituras son las que dan testimonio de mí. ¿De quién? De Jesucristo. O sea que si queremos conocer más a Jesús, si queremos incursionar más en nuestro amado Jesús, ¿cuántos se quieren enamorar más? ¿Cuántos quieren decir: Padre, te amo? Y coger y tirarle picos y decirle: Padre, te amo, eres lo mejor que me ha podido pasar. Bueno, si te quieres enamorar, escudriña la escritura. Busca de su palabra. Su palabra dice que la leamos y que la meditemos de día y de noche. Amén. Bueno, y vas a sacudir al que está a tu lado y le vas a decir: no me distraigas en el nombre de Jesús. Sacúdelo en el nombre de Jesús y dile: no me distraigas, porque vine a escuchar la palabra de Dios, porque vine a alimentarme y a fortalecer mi fe, porque vine a fortalecerme en Cristo Jesús. Así que no permitas que el diablo traiga distracción. Amén. Eso. Y si le tienes que decir: no te vine a escuchar, ahora en la casa hablamos. Amén. Porque tú viniste fue a escuchar la palabra de Dios. Mira, ahí lo estamos viendo. Si tú quieres tener poder y autoridad y dominio sobre este momento que de pronto está trayendo distracción, escudriña la palabra de Dios. No permitas que el afán, y todos somos muy dados a eso, a que el afán del día a día, a la bulla del ambiente, de lo que hay en el alrededor, de que hay problemas, de que hay dificultades, quitamos la mirada de Jesús. Ahora inclusive en la oración la pastora decía que pasa en la entrada que se volteaban todos como a mirar. Tú
tú estabas era en la presencia del Espíritu Santo. Dale el respeto y dale el lugar que a Él le corresponde. Si la misma palabra de Dios dice, yo honro al que me honra, ¿dónde lo estás honrando? Gente que come chicle, gente que llega tarde, gente que se duerme en los servicios, gente que no presta atención. No estoy hablando yo, pero préstale atención al Espíritu Santo de Dios, que hoy nos está diciendo: levántate a vivir en la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. No dejes que la situación, que lo que estás viviendo del día a día, te saque de su presencia. Como para una cita si apagamos el celular y hay gente que viene y chatea aquí, no por nosotros, porque la salvación es individual, gloria a Dios. Es más, el Padre dice en su palabra que Él adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Hay una mesa aquí servida y Él te está diciendo: come pollo, frijoles, sancocho, chicharrón. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿cierto? Te está diciendo eso, pero tú miras para otro lado y dices: no. Con tu actitud seguimos rechazando a Jesucristo. Y somos muy dados a decir: no, es que ya soy santo, soy perfecto, ya estoy andando en su palabra. Pero ¿cuáles son tus actitudes con respecto delante de Él? Humíllate delante de Él. Jesucristo es el que está en este lugar. Yo no hago nada, pero dale el respeto a Jesucristo que está en este lugar. No te dejes sacar ni mover por el del lado, ni por el WhatsApp. Es más, hay gente que muchas veces puede estar ahí sentada de cuerpo y con su mente por allá, donde dice: ahora tengo que hacer la coca, ahora tengo que ir a hacer esto, tengo que recoger, arreglar la ropa, planchar, hacer esto. Cuando a ver, yo no le pregunté: ¿cómo te fue en la iglesia? ¿Qué tal? No, tremendo. ¿Y de qué hablaron? No, eso fue tremendo. ¿Y de qué? No, tremendo, eso fue tremendo, hay que ir. Tú y yo somos los que le damos el primer lugar a Jesús. Y el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso implica eso, que tú y yo tengamos reverencia y respeto ante la palabra de Dios. Si tú quieres ver un cambio en tu vida, dale el lugar que le pertenece a Jesús. Si tú y yo no lo hacemos, vamos a seguir viviendo lo mismo. ¿Y cuántos quieren un cambio en su vida? Amén. Entonces dale ese primer lugar a Jesús. Díselo al que está a tu lado: dale ese primer lugar a nuestro amado Jesús. Amén. Entonces ahí estábamos leyendo que decía que era la misma escritura la que daba testimonio ¿de quién? De Jesucristo. O sea que si tú y yo queremos saber, incursionar, conocer cada vez más a Jesús, enamorarnos de Jesús, búscalo en intimidad y busca y escudriña las escrituras. Están escritas para cada uno de nosotros. Por eso muchas veces no sabemos pedir, y la palabra de Dios lo dice: hasta ahora no has sabido pedir en mi nombre. ¿Por qué? Porque pedimos como no sabemos, o pedimos para nuestros deleites. ¿Cómo la vamos a ir a pedir? Es como tú y yo, si vamos y le pedimos al papá o a la mamá y nos portamos mal toda la semana, ¿cierto? O lo ignoramos o le decimos: no, ¿qué importa? ¿Tú crees que si yo voy y le pido, Él me va a dar lo que yo necesito? ¿Cierto que no? Eso mismo pasa con nuestro Padre. Si tú y yo queremos una respuesta de parte de Dios, necesitamos agradarlo y darle el primer lugar. Amén. También quiero que vamos a su palabra en Lucas. ¿Estamos aprendiendo? ¿Cuántos quieren más? Amén. Vamos a Lucas capítulo 24, versículo 44. Y aquí vamos a ver que era necesario que se cumpliera la palabra de Dios. Entonces vas a ver que ahí en la palabra de Dios hay poder y hay autoridad. Amén. Dice: y les dijo. ¿Quién les dijo? Jesús: estas son las palabras que os hablé. O sea que Él no hablaba por sí mismo, yo pienso, yo digo, no. Él habló esas mismas palabras. Dijo: estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo.
Diga conmigo, todo. O sea que no una parte. Y hemos aprendido en Santiago que dice que si fallamos en uno, somos culpables de todo lo demás. Entonces, si tú y yo no queremos ser culpables, tenemos que obedecer en todo. Y ahí dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿De quién? De Jesucristo. Dice, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí nos está recordando que en el Antiguo Testamento ya se hablaba de Jesucristo. Ahí también se derriba esa idea donde muchas sectas, ¿cierto?, y otras religiones dicen que es que Jesucristo fue un segundo plano o fue una segunda opción, que como vio que no funcionó con que sea la presencia de Dios, entonces que ya Jesucristo era un plan B, y Jesús no fue un plan B. Diga conmigo, Jesús no fue un plan B. Él ya estaba desde antes con el Padre, y ahí nos lo está diciendo, Él ya estaba, y esa era la promesa del Padre. Si quieren la ponemos, Santiago 2:10, para que termine de manifestarse. Amén. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, o sea que diga, yo voy a la iglesia los martes, los jueves, los domingos, yo diezmo, yo hago esto, hago lo otro, pero, mira ahí el pero, diga conmigo pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Miren que hemos dicho, el infierno está lleno de buenas personas, porque dicen, yo no robo, yo no mato, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Y el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, y se quedan lavando las paredes. Decimos, no, yo no robo, y no diezmas. Le estás robando a Dios. Dice en Malaquías, dice, ¿en qué te hemos robado? Y dice, me habéis robado en diezmos y ofrendas. ¿Por qué se estancan muchas veces nuestras finanzas? Por eso mismo. Porque ahí también más abajo dice, y yo reprenderé al devorador. ¿Quién lo va a reprender? Jehová. Pero cuando tú y yo, ¿qué hacemos? Obedezcamos la palabra de Dios. El diezmo y la ofrenda no fue un invento de que es para que los pastores vivan del diezmo y la ofrenda, no. Que es del antiguo. Bueno, si vamos a que era el antiguo, ¿cierto? El mismo Jesús vino a la tierra y Él dijo que Él no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla. O sea que ¿qué nos está enseñando cuando empezamos en el Nuevo Testamento a hablar de Jesús? A obedecer y a ¿qué más? A sujetarnos, a someternos. Miren que la palabra de Dios dice, someteos pues a Dios, ¿cierto? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Muchos solamente leen, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No, primero, ¿qué te está diciendo? Si tú te sometes, ¿y qué es someterse? Renunciar a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que el diablo pueda huir de ti y de mí. Todo pasará, mas mis palabras no pasarán. Este mundo que vemos, todo lo que vemos, lo que estás viviendo, esas situaciones, esas dificultades, esos desiertos, todo eso es temporal, es momentáneo. Todo eso va a pasar, mas la palabra de Dios no pasará. Su palabra siempre permanecerá. Es más, si vamos a ver, cuando en el Antiguo Testamento vemos el arca de Dios, estaba su palabra, estaba esa vara de Aarón que reverdeció, y estaba el maná que representaba a Jesucristo, que es el pan de vida. Ahí estaba su palabra. Ahorita lo veíamos que desde la ley de Moisés era necesario que Jesucristo viniera a la tierra, y se cumplió. Solamente para que tú y yo nos levantemos a creer en su palabra, que es viva y es eficaz. Y si tú sabes y reconoces que su palabra es viva y eficaz, dale ese fuerte aplauso a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Estamos aprendiendo.
Bueno, ya hay gente que está como enojada y con la cabeza agachada, pero me gozo en Cristo Jesús, porque si te está chocando es porque la unción y el Espíritu Santo de Dios está en este lugar y se está manifestando y te está sacudiendo. Es más, apréndete esto: si tú vienes a este lugar y sales igual y sales chévere, no hiciste nada, perdiste el tiempo. Pero si estás saliendo enojado, despelucado, con rabia, exhortado y diciendo: allá no quiero volver, allá me la montaron, qué pereza ese que está predicando, yo pensé que hoy iba a predicar era el pastor o la pastora, pues hoy te digo, es la palabra de Dios. Enójate, enójate, enójate. Tienes dos opciones: o te quedas enojado, o realmente reconoces que necesitas de Jesús. Porque cuando en ti y en mí hay ese orgullo, esa altivez, llega esa rabia, esa imponencia, porque hay gente imponente donde dices que yo creo que así no es. Es que lo que dijeron a mí no me parece. Allá no está el Espíritu Santo, allá no hay amor, allá todos almáticos, emociones, pura carnalidad. Si vamos a Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne: celos, iras, pleitos, contiendas, divisiones, chisme, murmuración, borrachera, laxivia. Por eso cuando hay orgullo, cuando hay altivez, pregúntate: ¿se te está manifestando la carne? Y aquí huele a salchicha quemada en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale ese fuerte aplauso a Jesús, porque sé que mi amado está en este lugar. Amén. Si hemos aprendido algo, es que nos tenemos que quitar nosotros para que lo haga Él. Antes de comenzar yo decía: Padre, ¿cómo lo va a hacer? Y estaba, digámoslo, en cierto modo yo decía con temor y decía: ¿qué voy a hacer? Y es más, traía un tema en donde estaba direccionado totalmente diferente a lo que yo plasmé. Eso es lo que tú y yo tenemos que aprender. Aquí hay un hombre que se ha equivocado, que se ha caído, que ha tenido que decirle: Padre, no me gusta, no quiero, pero también me ha tocado reconocer y decirle: Señor, es tu voluntad la que se hace en mi vida. Si yo digo seguir a Jesús, el mismo Jesús me enseñó que cuando estaba allá en el huerto de Getsemaní y por sus poros, Él tenía temor. Es más, pensamos que valiente es aquel que sale y la da toda. No, valiente es aquel que aún con temor, con ese susto, va y hace lo que tiene que hacer. Aún eso que tú y yo decimos: no soy capaz, no quiero, no puedo, es Él el que va delante de ti. Y es Jesucristo quien me enseñó que Él, estando allá en el huerto de Getsemaní, dijo: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y somos dados a decir: sí, yo te lo entrego, yo dejo que tú lo hagas, yo hago tu voluntad. Pero llega la palabra de Dios y te dice: haz esto. Y tú llegas: no, a mí no me parece, yo me voy por este otro lado. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios o estás haciendo la tuya? El Padre te dice: te planté en este lugar para que te alimentes, para que te fortalezcas, para que seas levantado. Y tú llegas y dices: no, yo voy a otro lugar. No, yo quiero recibir en otro lugar. Es que ya no me parece, a mí no me gusta. No es lo que a ti te guste o lo que a ti te parezca. La palabra de Dios no es un buffet que cuando vamos a un hotel y decimos: yo quiero esto, 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 esto. Por eso nos equivocamos, porque así no es la palabra de Dios. La palabra de Dios está escrita para obedecerla. Y eso mismo nos mostró nuestro amado Jesucristo. Amén. Y vas a decirle al que está a tu lado: sométete. Y si te miró feo, lo vas a mirar, como dice la pastora, con rabia, con esa autoridad, con ese poder, y le vas a decir: sométete a la voluntad de Dios. Y si te toca sacudirlo, sacúdelo en el nombre de Jesús y dile: sométete a la voluntad de Dios. Quieras o no quieras, yo he puesto el ejemplo de Jonás. ¿Quién era Jonás? Un hombre que huyó de la presencia y del propósito, ojo, y del llamado que tenía. ¿Y de qué le sirvió huir?
Si por ahí creo que en Salmos no nos podemos esconder ni debajo de las piedras, no nos podemos esconder de su presencia. Si Él ya te hizo un llamado, Él lo va a cumplir, te guste o no. Lo mismo hizo con Jonás. Jonás se escondió en un barco, ¿cierto? Y fue tragado en el estómago de un pez, pero fue escupido. Escucha, escupido. ¿Tú quieres ser escupido? Vomitado. Fue vomitado en Nínive, donde él tenía que ir a hacer lo que lo mandaron. Y tú y yo muchas veces esperamos a ser vomitados. No esperes a ser vomitado, ni a que el Padre te tenga que enfrentar a tus temores para que puedas avanzar en Cristo Jesús. Tú y yo nos encargamos de estancar o de hacer que realmente salgamos a avanzar de la mano de Jesús. Lo hemos visto, acá está la promesa, pero para que esa promesa se cumpla, tengo que caminar, ser pasado por ese fuego, en donde en ese proceso y en ese caminar me voy a sentir cansado, agotado, ¿cierto? Y en donde voy a llegar a esa tierra del cumplimiento. ¿Quién hace que de acá a acá sea largo, eterno y demorado? Nosotros, tú y yo. ¿Por qué? Porque no escudriñamos y no buscamos la palabra de Dios. ¿Estamos aprendiendo? Amén. Bueno, vamos a ver el segundo punto o la segunda función importante de la palabra de Dios, y es que hace al hombre sabio para la salvación. ¿Cuántos quieren una salvación con Jesús? Amén. Y vamos a su palabra en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Y mira lo que dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Mira que ahí vuelve y nos menciona la palabra de Dios. Y dice, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Cuántos necesitan sabiduría del reino de los cielos? No tu propia sabiduría. Amén. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. ¿Y la fe viene por el qué? Por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Y dice, sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Él es nuestro estandarte. Jesucristo es nuestra bandera. Jesucristo tiene que ser tu ejemplo. Jesucristo tiene que ser tu estandarte. Jesucristo tiene que ser aquel que te anime, que te diga, levántate y esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová está contigo. Yo no sé cuántos creen en su palabra, donde dice aquí, tinieblas cubrirán toda la tierra, mas sobre ti será vista la gloria de Jehová. Y la gloria de Jehová está en esta noche, está en este lugar, y hay cielos abiertos a favor de los hijos de Dios. Y es por medio de la palabra de Dios que te avivas, que te restauras, que te levantas para creer en un Dios que hace posible lo que ha sido imposible para ti y para mí. Ahora lo veíamos en la oración. Muchos cuando comenzamos, y digo comenzamos porque era para todos, teníamos visiones, teníamos muchas cosas plasmadas, donde veníamos y, como dice la palabra de Dios, mientras hay vida hay esperanza. Pero muchos de nosotros, y hablo de todos, guardamos esa visión, guardamos ese sueño, dijimos, esto ya no se va a hacer, yo creo que esto ya no va a suceder. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Y sabes por qué permitimos que llegue la duda? Porque no nos aferramos a la palabra de Dios, no nos aferramos a su promesa. Entonces muchas veces llega la duda y decimos, ¿será que yo sí? ¿Será que yo no? ¿Será que lo hago? ¿No lo hago? ¿Será que predico? ¿No predico? Este sí, este no. Y es porque dejamos que llegue a nosotros esa duda y no nos aferramos de su palabra. Y la invitación en esta noche es a que te aferres a las promesas de Dios. Que aunque el médico te haya dicho que tienes cáncer,
que aunque el médico te haya dicho que tienes leucemia, que aunque el médico te haya dicho que tienes osteoporosis, cualquier enfermedad que te diga que te vas a quedar ciego, que no vas a poder caminar, tú te levantes para decir: yo creo lo que la palabra de Dios dice, y Él dice que Él es mi sanador, que Él es el que me levanta mi cabeza, que Él es el que coloca corona de vida sobre mí. Pero levántate en el nombre de Jesús, porque tú y yo recibimos decretos muchas veces, recibimos situaciones y empezamos a creer lo que el médico dijo, lo que tu mamá dijo, lo que el vecino dijo. Es que todos ustedes y su familia son unos borrachos perdidos. Ay, sí, el vecino dijo. Tiene más poder la palabra del otro que la palabra de Dios, porque así somos. Nos dicen cualquier cosa y ya me dañó el día, qué pereza. ¿O no? Aquí están todos santos, todos tienen la aureola, ¿cierto? Que así somos. Recibimos, qué malas noticias. Para ti y para mí no hay malas noticias. La palabra de Dios dice que todas las cosas nos ayudan para bien, pero conforme a qué, al propósito al cual tú y yo hemos sido llamados. O sea que toda noticia que te llegue te va a ayudar, ya sea a fortalecerte, a avivarte, a restaurarte, a depender más de Dios. Porque muchas veces llegan esas situaciones, ahora entiendo por qué el tema, en donde trae desesperación, trae angustia, ¿sí? Donde llegamos a la iglesia con los ojos aguados, donde lastimosamente los demás no tendrían por qué pagar esos platos rotos, como hemos dicho, y los pagan muchas veces porque es que estoy enojado, porque es que mi día fue muy difícil, porque es que me quisieron estafar en un banco, porque es que en una llamada me quisieron robar, porque es que en la empresa todo está muy complicado, hay mucho trabajo, hay esto y hay lo otro. Pero ¿por qué no miramos y decimos: Padre, yo sé que en esa situación tú te vas a glorificar? No lo declaramos. Y muchas veces el Padre es tan fiel que utiliza hijos de Dios alrededor de nosotros y te dice: cree. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Que te dice: ten fe. ¿Qué le pasó a Pedro cuando fue llamado a las aguas por Jesús? Él empezó a caminar, ¿cierto?, sobre las aguas porque tenía la mirada en Jesús. Pero cuando empezó a escuchar a los que le decían: no, es un fantasma, no, es que la turbulencia, la situación, el problema, esto, él quitó la mirada y se hundió. Y muchas veces el Padre me ha tenido que decir: hombre de poca fe, y aún así me extiende su mano. Y hoy te está extendiendo su mano. Que aunque muchas veces seamos esos hombres de poca fe, hoy te está diciendo: hoy te quiero levantar, hoy te quiero sanar, hoy te quiero restaurar, hoy te quiero avivar, hoy quiero que creas en mis palabras. Porque podemos decir: yo creo que hay un Dios, pero hay algo muy diferente cuando le creemos a Dios. Cuando decimos: yo sé que Él va a obrar en esa situación, yo sé que eso que estoy esperando lo voy a recibir. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve. O sea que en el momento no lo estoy viendo, pero tengo la certeza de que lo voy a recibir. Así que dile al que está a tu lado: ten la certeza de que lo vas a recibir en el nombre de Jesús. Amén. Dale el fuerte aplauso a Jesucristo que está en esta noche. ¿Cuántos quieren más? Hay un tercer punto, y es que para que tú y yo seamos transformados o regenerados, necesitamos de la palabra de Dios. ¿Y por qué hablo de transformados o regenerados? Porque ese viejo hombre debe de quedar allá crucificado juntamente con Jesucristo. Dice que cuando venimos a Cristo, nuevas criaturas somos. Amén. Y vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. ¿Cuántos se van a apropiar de esta palabra? Amén. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Dice: siendo renacidos. O sea que necesitamos nacer de nuevo
dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y esa simiente es la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos ser cimentados en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que si el hombre edificara la casa sin Jehová, en vano la edifica. ¿Y cuántos quieren edificar en vano? ¿Cuántos quieren edificar en vano? Ninguno, ¿cierto? Queremos edificar sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Ahí no dice ni por el profeta, ni por el Hijo de Dios. No, ahí dice, sino por la palabra de Dios, que vive y permanece por unos días, para siempre. Te está diciendo que permanece para siempre. Y vuelve y nos está diciendo que es una palabra que vive, no está muerta, que es viva, que es eficaz. Que cuando tú y yo nos levantamos, ojo, en obediencia y en santidad, porque hay muchos que se levantan en pecado, en deshonrar a Dios, en no darle el primer lugar y quieren recibir las promesas de Dios. No, para que tú y yo, repite conmigo, para que tú y yo recibamos la promesa y el cumplimiento, es necesario obedecer. O sea que obedece la palabra de Dios. Si quieres recibir eso que tanto estás esperando, obedece y sométete a la palabra de Dios. Amén. Y mira que ahí vuelve y nos dice que permanece para siempre. O sea que si permanece para siempre, léela siempre. Léela todos los días. Aliméntate. Si tú y yo dejamos de comer, nos da debilidad, nos desnutrimos, nos podemos desmayar, ¿cierto? Lo mismo pasa con el espíritu. Si nosotros no alimentamos nuestro espíritu, eso va a haber en nosotros debilidad, enfermedad. Pregúntate por qué entras en una enfermedad y sales y vuelves y te metes en otra, vuelves y sales en otra y vuelves y... ¿Por qué? Porque hay desobediencia y nos cuesta reconocer. Porque por ejemplo, si vamos a la palabra de Dios, la mujer que tenía su hija endemoniada, ya no dijo, no, es que no sé qué le pasa, hace sonidos raros. No, ya que dijo, Señor, mi hija está endemoniada. No de mal genio, es que su carácter es muy fuerte, es muy pesado, es de carácter fuerte. No, está endemoniado. Cuando tú estés acalorado por la palabra de Dios, tú mismo dile, Padre, estoy endemoniado, necesito tu libertad. ¿Qué dice? Que el pan de los hijos de Dios es la liberación. Y ese es un gran error de los cristianos, que pensamos que ya llegamos a Cristo y ya la aureola y todo está súper bien, y ya no necesito, y ya me creo el primo de Jesús, y yo ya para qué voy a ir a la iglesia, es que yo ya conozco la palabra, yo desde la casa puedo leerla, yo desde la casa puedo buscar, es que yo me puedo alimentar donde yo quiera, es que yo puedo hacer lo que yo quiera. Ahí está hablando Satanás. Es más, cuando se te arrimen a decir, yo no estoy de acuerdo con lo que el pastor dice, o yo no estoy de acuerdo con lo que la pastora predicó, cállalo en el nombre de Cristo Jesús. Estás en todo el poder y la autoridad para que te levantes como hijo de Dios y lo enmudezcas en el nombre de Jesús. ¿Y cómo trabajan? Como Satanás, que hizo ¿qué? Una contratación en el reino de los cielos, donde empezó como un marrullero, como un chismoso, a decir, venga, a mí no me parece. ¿Y sabes por qué hace eso? Porque solo no es capaz de venir y decir, pastor, a mí no me parece. Huyen y necesitan de otros para poder huir de la iglesia. Y en esos videos que vemos de los animales, eso es lo que hace. ¿Qué hace un león? Coge al que está enfermo, al que se quedó de la manada. Él no va y se mete a la manada, o él no va y ataca la cabeza. ¿El qué hace? Por los lados. ¿A quiénes? A los que están enfermos, débiles, a los que no leen la palabra, a los que no oran, a los que no ayunan, a los que dicen, ay sí, el hermanito me dijo que eso no es. Y sí, es verdad, yo creo que no es. Ojo con lo que estás hablando,
Ojo con lo que estás haciendo con tu hermano. La palabra de Dios dice que es necesario que hayan tropiezos, ¿cierto? Y esos tropiezos nos ayuden a depender de Dios. Pero hay de aquel que es piedra de tropiezo. Mejor fuera que se hubiera atado una piedra y se hubiera echado al fondo del mar. Dile al que está a tu lado: no seas piedra de tropiezo para otros. Dilo con poder y dile: no seas piedra de tropiezo para el hermano. Amén. Haz algo. Si no te gusta, clamaré al rey. ¿No te gusta al que predicó? A mí no me gusta Jonathan como predica, qué pereza. Ore, clámele al rey. Él dice en su palabra que él pone reyes y quita reyes. Amén. Oren. Que no me gusta el pastor, que no me gusta la pastora, que no me gusta ese hermanito de la iglesia. Ore por él. Somos tan carnales que a veces nos afecta. Que es que este me miró feo. Tú viniste a que te miraran bonito. ¿A qué viniste tú? ¿A qué? A recibir la palabra de Dios y a honrar la presencia de Dios. Tú no viniste a si te miran bonito, si te miran feo, si te sacaron un letrero y te dijeron bienvenido, o si te hicieron mala cara y ni te saludaron. Tú no viniste a eso. Tú no viniste para que yo te abrazara o el pastor. Muchas veces piensan que uno pasa y ay, no me saludó. Pero que hay en ese hermano que de pronto pasó derecho y no te vio. Aunque hay, ojo, hay otros que se hacen los que no ven para no saludar a ese hermano. Ay, no, yo no voy a saludar a ese. Es que ese como me repara. Ore por el hermano. ¿Qué te enseñó Jesús? Qué fácil es amar a los que amamos, pero ame a su enemigo. Ame a aquel que se levanta y se proclama enemigo suyo. Ore por ese. Sí es donde, digamos, ahí sí no se nos pule el carácter. Ahí donde decimos: ¿cómo lo hago? Si me cae gordo, si me mira feo. Es que qué pereza, yo me voy a hacer allí en la esquina para que no me toque y no lo vea. Que no me vaya a tocar ni me vaya a saludar, porque es que le digo un poco. Y decimos: ya no vivo yo. Y entonces Cristo haría lo que tú y yo hacemos. Entonces no estamos viviendo la palabra de Dios y pretendemos recibir lo que hay en ella. No lo vamos a recibir si no hacemos lo que la palabra de Dios nos dice. Y Él te dice: ora por tus enemigos, ora por aquellos que se levantaron en tu contra, ora por los de tu empresa, aquellos que dicen ese. Y muchas veces nos ha tocado vivir eso, ¿cierto? Nos rechazan y dicen ese. Y ese que tú dices ese, dile: ese que tú dices ese, dile al que está al lado: ese que tú dices ese es el que el Padre puede usar para bendecirte. Ese es el que el Padre puede levantar para que tú veas la gloria de Dios manifestada sobre esa persona. Ese que tú viste que cayó, porque en una liberación dicen ese otra vez, y están orando por ese. Ese es el que Dios va a levantar para hacer cosas grandes. Por eso dice: tierra, alégrate y gózate, porque cosa tremenda hará Jehová contigo. ¿Quién la va a hacer? Jehová. Así que no rechaces al hermano que tienes a tu lado. Dile: no lo menosprecies. No lo menosprecies. No te sientas el más ungido. Vuelvo y repito, ahora en la alabanza lo decía: somos lo que somos por la gracia de Jesucristo. No es porque tú y yo queramos, fue porque Él puso la mirada en ti y en mí. Amén. ¿Cuántos quieren más? Amén. Y vamos a un cuarto punto donde dice que la palabra de Dios es esa leche espiritual para los creyentes. ¿Cómo así que leche espiritual? ¿Qué pasa con un recién nacido? ¿Cierto? Toca darle alimento, esa leche, pero no una leche contaminada ni adulterada, sino una leche que lo nutra, especial, que lo fortalezca, que lo ayude a crecer, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a ver, que es lo que hace la palabra de Dios. Y vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 y 3. Y dice su palabra:
desead. ¿Cuántos desean más de Jesucristo? Amén. Dice, desead como niños recién nacidos. Miren que un bebé recién nacido es buscando, ¿cierto? Con esa hambre y con esa sed. Ahí dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y tú has venido a escuchar la palabra de Dios para que crezcas para salvación. Amén. Si lo crees, dale el fuerte aplauso al Espíritu de Dios. Ahí nos está invitando a que tengamos ese anhelo por la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que crezcamos. O sea que un bebé ahí mismo no camina, ¿cierto que no? Todo es un proceso. Empieza a tratarse de parar, a gatear. Después ya empieza a sostenerse como de los muros, ¿cierto? A que le den esos caminadores en donde los meten para que empiecen a fortalecer las piernas. Así somos tú y yo. Ahí nos está diciendo, sean como niños recién nacidos, donde anhelan y desean la palabra de Dios. Amén. Y vamos al 3. Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y hay alguno que haya probado esa benignidad y esa bondad de Jehová. Amén. Entonces dice que si habéis gustado, o sea que si ya hemos probado, queremos mucho más. Y no para engordarnos nosotros, sino para que, como dice la palabra, lo que recibimos por gracia, lo damos por gracia. ¿Y cuántos van a ser esos niños con hambre, con sed del reino de los cielos y la palabra de Dios? Amén. Vamos a un quinto. Dice, la palabra de Dios es el pan de vida eterna. Y ahora lo decía que el camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Y vamos a su palabra en Mateo, versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Facilito, ¿cierto? Mateo 4, 4. Él respondió y dijo, ¿quién? Jesucristo. Y ahora lo veíamos en el video. Dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te está diciendo, vive de toda palabra que salió de la boca de Dios. Que hay unos papeles que dicen que tienes cáncer, te está diciendo, yo vivo de lo que dice la palabra de Dios. Si hay alguien que te dice, no montes ese negocio porque es imposible, la palabra de Dios te dice, móntalo porque Él te dice y te promete que Él va delante de ti. No temas. Ahora veamos en los diezmos. Decía, no te intimides. Él te ha levantado a ti como ese más vil y menospreciado, porque nos han menospreciado muchas veces. Y dice, Él te ha levantado de lo más vil y menospreciado. ¿Para qué? Para que avergüences a los sabios de este mundo. Y los sabios son esos que se levantan para decir, tú no puedes, no lo hagas. ¿Para qué va a montar ese negocio? Eso no va a dar. Eso no es. Si el Padre te lo mostró y Él te lo prometió, Él lo va a cumplir. Trabaja en fe. Si quieres ver el resultado de tu fe, empieza a obrar en fe. Si quieres ver el resultado de tu fe, empieza a obrar en fe. Trabaja en fe, camina en fe, vive en fe. No vivas por la vista, no vivas por lo que ves, porque cuando vives por lo que ves, te hundes, te ahogas, te inundas, te sientes asfixiado. Hay gente que dice, me siento asfixiado, no soy capaz, no puedo. Y es porque no hemos creído en la palabra de Dios. Él dice que entreguemos todas nuestras cargas. Dice, venid a mí los cansados y los trabajados, y yo los haré descansar. Y si tú estás cansado y estás trabajado, te invito a que lo busques y a que escudriñes su palabra. Amén. Y también quiero que veamos en Jeremías 15:16, donde muchas veces hemos escuchado que dicen, coman Biblia.
Yo decía, pero bueno, ¿cómo en Biblia? Y ustedes saben que está en la palabra de Dios. Y lo vas a aprender en esta noche. Amén. Dice en Jeremías 15:16 y dice: fueron halladas tus palabras. ¿Las palabras de quién? De Jehová. Y dice: yo las comí. O sea que es bíblico. Dile al que está a tu lado: o sea que es bíblico. Come Biblia. Escrito está. No comas el libro de sabiduría humana, come la palabra de Dios. Dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo. ¿Hay alguno que a veces diga necesito gozo? Lea la palabra de Dios. Te está diciendo que cuando la comas, cuando te la deleites, cuando la mastiques, cuando la disfrutes, cuando te deleites en su presencia, dice que su palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Entonces, ¿por qué muchas veces no hay gozo y hay alegría? Porque no estás escudriñando la palabra de Dios. Y ojo, muchos son dados: pero yo sí la leo. Una cosa es leer, otra cosa es meditarla y vivirla. Tú la puedes leer y puedes decir: ay, sí, ese versículo estuvo bien. Pero cuando tú la interiorizas y dices: hoy voy a vivir ese versículo, hoy voy a vivir esa palabra, y te empiezas a apropiar, vas a ver en ti ¿qué? Gozo y alegría en tu corazón. Amén. Y por ahí una alabanza que dice: el gozo que Dios me dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Así que ese gozo que te ha dado Jehová, nadie, ni la suegra, ni el marido, ni la esposa, ni los hijos, nadie te lo puede quitar. Amén. Nadie te lo puede quitar. Y dice: porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. La palabra de Dios dice: acercaos a mí y yo me acercaré. O sea que ¿quiénes tenemos que dar el primer paso? Nosotros, porque Él ya lo hizo. Él prometió que Jesús venía a darnos vida y vida en abundancia, y Él lo cumplió, ¿cierto? Y ojo con esto, hay muchos que dicen: no, yo ya soy salvo por la gracia y la misericordia de Dios. Sí, tú y yo somos salvos por gracia, pero también hemos aprendido que el nombre que está escrito en el libro de la vida se puede borrar. Entonces, ojo con esas sectas y con esas religiones que dicen: no, es que yo ya fui salvo y ya Satanás está derrotado. Sí, somos más que vencedores, pero, diga conmigo, pero cuando ande en la voluntad de Dios. Amén. Cuando estás bajo la cobertura de Dios. Porque si no estás bajo esa cobertura, te vas a sentir desprotegido, va a haber angustia, va a haber tristeza, va a haber preocupación, y no vas a creer en la palabra de Dios. Amén. O sea que ya aprendimos que sí, hay que comer Biblia. Come las palabras de Jehová. Amén. Y quiero que vamos al 6, donde la palabra de Dios hace que cada uno de nosotros, como esos hombres y hijos de Dios, seamos íntegros. ¿Hay alguno que quiera ser íntegro delante de Dios? Amén. Dice la palabra de Dios que procuremos presentarnos como obreros dignos y aprobados por Jehová. No te preocupes por el que dirá, no te preocupes porque el otro habló mal o porque dijo o hizo. Preocúpate, dile al de lado, preocúpate por la aprobación de Dios. No te desgastes con el hermanito. ¿Qué habló? Bueno, habló. ¿Qué dijo? Bueno, ya dijo. Pero no es lo que él diga, sino lo que mi Padre Jehová de los ejércitos dice de mí y de ti. Y es lo que el rey dice de ti, no lo que el hombre diga de ti. Amén. Que eso te resbale, que eso te ayude a orar y a clamar. En una prédica veíamos que nos decía la pastora, y es que lo último que utiliza Satanás es eso: el chisme, la murmuración, la marrullería, que hablaron, que hicieron, que dijeron. No te desgastes con eso, más bien desgástate comiendo Biblia, buscando a Jehová. Búscalo mientras pueda ser hallado. Amén. Entonces vamos a ver ese 6 punto y vamos a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 16 al 17. Amén. Y dice: toda la escritura es inspirada por los hombres. ¿Por quién?
por Dios y útil. Escucha esto. ¿Cuántos quieren vivir conforme a la voluntad de Dios? Amén. Acá te va a decir que la palabra de Dios es útil para, uno, enseñar. Dice, para redarguir. O sea que cuando viene un evangelio, tiene que venir con todo esto, no a medias. O cuando viene también una profecía, viene con la exhortación, con la confrontación, pero también viene con ese levantar, con esa palabra que te edifica y te dice, levántate que tú puedes, porque si Cristo está en ti, mayor es el que hay en ti que el que hay en el mundo. Amén. Y dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿Cuántos quieren corregir los hijos? O los sobrinos, los futuros papás. A ver, ¿cuántos quieren corregir los hijos? Eso no solo es para nosotros. La palabra de Dios nos va a enseñar, nos va a redarguir, nos va a corregir. ¿A quién le gusta que lo corrijan? Ay, amén. Como dicen amén, tan bellos. No nos gusta que nos exhorten. A mí no me gusta que me corrijan. Y da rabia hay veces, ¿cierto? Pero por eso les decía ahora, va a doler, porque somos dados. Y dígale al que está a su lado, sóbese que no hay pomada. Dígale, sóbese que no hay pomada. Amén. O sea que cuando nos corrigen, mira que es necesario la corrección. Dice que exhortados pues unos a los otros, y más sabiendo aún que Cristo ya viene pronto y nuestro amado ya está a la puerta. Hemos visto muchas veces que nos dicen que el tiempo ya se acabó. Ya se acabó, ya no es tiempo de estar jugando, de decir hoy voy, mañana no voy. ¿Cuántas sillas hay vacías? ¿Y cuántos de los que no están aquí están allá en sus casas haciendo pereza, o viéndoselo desde la cama, o desde la comodidad de la cocina mientras voy lavando trastes? ¿Tú crees que así te vas a alimentar de la palabra de Dios? Es necesario que menguemos nosotros para que Cristo crezca. Amén. Así que nos van a corregir, quieras o no, nos van a corregir. Amén. Dice, para instruir en justicia. ¿Y cuántos quieren esa justicia del reino de los cielos? Amén. Escudriña la palabra de Dios. Y vamos al 17. Y dice, a fin de que el hombre de Dios, ¿hay algún hombre y alguna mujer de Dios en este lugar? Amén. Te está diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea que sí se puede ser perfecto ante los ojos de Dios. Ahí también se cae eso que la gente dice, no, es que eso es muy difícil. No, es que yo no puedo ser perfecto ante los ojos de Dios. Ahí está diciendo que si buscamos la palabra de Dios, vamos a ser ¿qué? Perfectos ante los ojos de Jehová. Amén. Dice, enteramente preparado. ¿Hay alguno que quiera ser preparado? Para toda buena obra. Y si tú y yo queremos ser preparados para toda buena obra, es necesario escudriñar, tener hambre y sed de un Dios vivo y un Dios real, de esas palabras que Él dejó. El mismo Jesús dijo, no de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aliméntate. Y hoy aprendiste que el mismo Jeremías decía, halló esas palabras y las comió, y trajo a él gozo y alegría a su corazón. Amén. Y te voy a invitar a que te coloques sobre tus pies ahí. Y quiero que levantes tus manos, cierres tus ojos, y donde solamente te rindas delante de Él. Sé que muchos en esta noche pudieron haberse sentido confrontados, donde pueden decir, estoy enojado, no me gusta o no me parece lo que dijo. Pero yo solamente te pido, humíllate delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él dice que al humilde lo mira de cerca, pero al altivo lo mira de lejos. Tú y yo necesitamos reconocer que hemos pecado contra Él, contra el reino de los cielos, y que aún viendo su bondad, que aún viendo su misericordia,
no hemos querido darle ese primer lugar, no hemos querido honrarlo, no hemos querido incursionar ni buscar en su palabra. Y en donde solamente te voy a pedir que mientras lo adoras y le dices que Él es bueno, que Él es fiel, renuncies a eso que te aparta de su presencia. Renuncia a esa pereza para leer su palabra. Renuncia a esa pereza